Vamos a plantear entonces algunos modelos matemáticos que nos permitan el cálculo de coeficientes de actividad. Además, unirlo con el cálculo de coeficientes de fugacidad que ya sabemos para generalizar, como habíamos comentado, la formulación gamma phi en una mezcla líquido-vapor. Por medio de este modelo vamos a poder calcular propiedades de la fase líquida a partir de información de equilibrio líquido-vapor. Si recordamos, la formulación gamma phi se basa en un análisis de un sistema en equilibrio líquido-vapor. Vamos a considerar dos fases con I componentes. Puede ser una mezcla pura o una mezcla multicomponente. En equilibrio líquido-vapor a las mismas condiciones de temperatura y presión. Ya hemos comentado que las ecuaciones que satisfacen el equilibrio es que este sistema en ambas fases se encuentra a la misma temperatura y a la misma presión, además de que la energía libre de Gibbs molar de cada componente es igual tanto en el líquido como en el vapor. Este es precisamente el potencial químico. Además de que las fugacidades son iguales también. La fugacidad de cualquier componente en fase vapor es igual a la fugacidad de cualquier componente de ese mismo en fase líquida. Si consideramos que esta fase vapor es no ideal y que esta fase líquida tampoco es ideal, vamos a contar con un valor de coeficiente de fugacidad para cada componente en la fase vapor y un valor de coeficiente de actividad para cada componente en la fase líquida. Por medio de esta relación que hemos comentado, es el modelo gamma phi, es posible relacionar la presión del sistema con la fugacidad de cada componente. El lado izquierdo de la ecuación es la fase vapor. El lado derecho de la ecuación es la fase líquida. En la fase vapor, la presión parcial del componente I se puede calcular como el coeficiente de fugacidad por la fracción molar en la fase vapor por la presión P, la presión total del sistema. En la fase líquida, la presión de saturación del líquido, esto sería la presión de saturación del componente I, se puede calcular como el coeficiente de actividad por la fracción en la fase líquida por la fugacidad Fi0. Esa fugacidad se comenta que es la fugacidad del componente I a alguna condición fija, conocida como estado estándar. Entonces ya hemos comentado que para sistemas ideales el coeficiente de fugacidad es 1, el coeficiente de actividad es 1. Pero para sistemas no ideales, esos dos coeficientes son función de las propiedades del sistema. El coeficiente de fugacidad es función de la temperatura, de la presión, de las fracciones molares de todos los componentes en la fase vapor. El coeficiente de actividad, a su vez, es función de temperatura, presión y las fracciones molares en la fase líquida. A partir de la restricción de equilibrio, sabemos que esas dos fugacidades van a ser iguales. Entonces ya hemos visto que podemos calcular el coeficiente de fugacidad, phi, utilizando ecuaciones de estado o utilizando correlaciones generales como la correlación de Pitzer o también la correlación de Lee-Kessler, por ejemplo. Y lo podemos extrapolar a sustancias en mezcla. Vamos a ver ahora cómo podemos determinar coeficientes de actividad. Ese coeficiente de actividad surge de la relación o la restricción donde la fugacidad del componente I
en la fase vapor es igual a la fugacidad del componente I en la fase líquida. La fugacidad de la fase vapor se puede escribir aquí en solución. Si consideramos circunflejo, estamos hablando de solución. Si consideramos que no tiene circunflejo, estamos hablando de la fugacidad de la especie pura. En la fase vapor se puede calcular como fracción molar en la fase vapor de ese componente por la presión del sistema, por el coeficiente de fugacidad en solución. En el caso del líquido es el procedimiento similar. En el caso del líquido se utiliza el porciento, digamos, o la fracción que escapa de la fase líquida hacia la fase vapor. Entonces, en ambas fases se puede igualar como YI, fracción en la fase vapor por presión. Entonces, si igualamos ambas, noten que el coeficiente de fugacidad se elimina. De manera similar, entonces, el coeficiente de actividad se define como la siguiente relación. El coeficiente de actividad de un componente cualquiera se calcula como la fugacidad de ese componente en solución entre la fracción en el líquido por la fugacidad de ese componente puro. Nosotros contamos aquí con datos de composición de ese componente en la fase líquida. Entonces, esta ecuación representa el coeficiente de fugacidad. Perdón, el coeficiente de actividad, que se definiría como la fugacidad de esa especie en solución entre la fugacidad de esa especie en solución, considerando que es una solución ideal. Digamos que el coeficiente de actividad es una medida de qué tan ideal es esa solución. Desde luego, si es igual a 1, la fugacidad del componente puro en solución es igual a su fugacidad ideal. Por eso se concluye que es una solución ideal. Vamos a analizar cómo se calcula este coeficiente de actividad. Para esto vamos a recordar las propiedades de exceso que ya planteamos. Si recuerdan, la propiedad de exceso es la diferencia del valor real de esa propiedad. Le llamamos M en general. Es la diferencia de esa propiedad, su valor real, menos el valor de esa propiedad como gas o solución ideal. Eso es lo que se llama una propiedad de exceso. Estas relaciones que habíamos definido nos van a servir para calcular coeficientes de actividad. Vamos a centrarnos en estas dos. El logaritmo natural del coeficiente de actividad está en función de la energía libre de Gibbs de exceso entre RT. En este caso, la ecuación diferencial o bien la derivada parcial de la energía de Gibbs de exceso entre RT con respecto al número de moles del componente I manteniendo presión, temperatura y el resto de los componentes en moles constante es igual al logaritmo natural del coeficiente de actividad. Además, sabemos que la energía libre de Gibbs de exceso entre RT es la sumatoria de la fracción molar en la fase líquida por el logaritmo natural del coeficiente de actividad. Vamos a partir de esas dos ecuaciones para desarrollar un modelo en mezcla binaria. Si nosotros tomamos como referencia estas dos ecuaciones en función de la energía libre de Gibbs de exceso, recordemos que para mezclas binarias, las propiedades molares parciales se pueden relacionar mediante la siguiente forma. Estas ecuaciones las dedujimos en función de la ecuación de
de Gibbs Duhem. Entonces, vamos a utilizar estas relaciones que se cumplen para cualquier propiedad molar parcial en una mezcla binaria y las vamos a combinar con las propiedades de exceso, donde M la vamos a utilizar como energía libre de Gibbs entre RT. De la siguiente manera. Para la primera ecuación, M, recordemos, va a ser la propiedad molar parcial. Entonces aquí lo vamos a utilizar como la energía libre de Gibbs entre RT de exceso molar parcial. Entonces, M1 va a ser logaritmo natural de gamma 1. Y va a ser igual a M, directamente G entre RT, más X2 por la diferencial de energía libre de Gibbs, esto sería M, con respecto a X1, la fracción molar de un componente. Y de la segunda parte tenemos M2, que ahora sería logaritmo natural de gamma 2. Sería la diferencial de G entre RT con respecto al número de moles 2, manteniendo el número de moles 1 constante. De manera similar, obtenemos la relación del coeficiente de actividad en función de energía libre de Gibbs de X1 y de esta derivada. Entonces, usualmente existen ciertos modelos que relacionan la energía libre de Gibbs en función de las fracciones molares en la fase líquida. Esos datos generalmente se obtienen de manera experimental, en donde se puede encontrar una relación de energía libre de Gibbs en exceso entre RT como una función de las dos fracciones parciales, de las dos fracciones molares. Además, estas dos no son independientes. Sabemos que en una mezcla binaria, X1 sería igual a 1 menos X2. Esto porque la suma de ambas es 1, son fracciones molares. Entonces, realmente esta funcionalidad es de una sola variable. Por lo que a partir de esas relaciones se pueden encontrar otras ecuaciones para el coeficiente de actividad de esta forma. Sería logaritmo natural de gamma 1 igual a una función de X1 solamente, eliminando X2 con la otra relación también. Podría ser función de X1 o de X2, pero solo de una variable que es la que es independiente. Estos modelos se construyen a partir de datos experimentales. Es común, entonces, organizarlos de esta manera, donde la energía libre de Gibbs entre RT tendrá esta funcionalidad con los coeficientes de actividad. En solución, también, como estamos considerando que los coeficientes de actividad dependen de la fase líquida solamente, es posible aplicar la regla de Lewis-Randall, que comentamos que menciona que para una especie en solución, la regla de Lewis-Randall nos dice de manera general que el coeficiente de fugacidad de la especie I en estado puro va a ser el coeficiente de fugacidad de esa especie en estado ideal. Definiendo así el coeficiente de actividad, lo vamos a tener como esta ecuación, como hemos comentado, que utilizando los datos de equilibrio líquido-vapor, se puede calcular como
fracción molar en la fase vapor por presión entre fracción en la fase líquida por presión de saturación. Esta es una idealización. Recuerden que la regla de Lewis-Randall tiene esta restricción, que la fugacidad del componente I en estado puro va a ser igual a la fugacidad del componente en estado ideal. Por la relación entonces de estos coeficientes de fugacidad es posible aplicar esta regla. Y a su vez, recordando la ley de Henry, ya la podemos relacionar con la fugacidad del componente I en solución, que directamente es, como se menciona, la fracción molar del componente I en líquido por la constante de Henry. Recuerden que la constante de Henry es función de la temperatura y depende del sistema. Esta constante de Henry ya hemos visto que se puede consultar de tablas. Finalmente, utilizando la relación de la energía libre de Gibbs de exceso entre RT, que si ustedes recuerdan, comentamos que generalmente se coloca como una función de una fracción molar, surge un modelo llamado modelo de Margules, en donde se le asignan valores a los coeficientes. En este caso surgen estas dos ecuaciones para calcular coeficientes de actividad en la fase líquida por medio de estas relaciones. Fracción molar del componente 2 al cuadrado por una coeficiente A12 más el doble de esta diferencia, un coeficiente A21 menos un coeficiente A12 por la fracción molar en la fase líquida del componente 1. De manera similar, para el componente 2 se escribe con coeficientes opuestos, si ustedes pueden notar aquí. Esos coeficientes A12 y A21 se determinan por medio de estas relaciones. El coeficiente A12 es el logaritmo natural del coeficiente de actividad a dilución infinita del componente 1. Es decir, es el logaritmo natural de ese coeficiente de actividad cuando x1 tiende a 0. Por eso se le dice que a dilución infinita, cuando prácticamente es el componente 2 puro. Y el coeficiente A21 es el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 a dilución infinita. Acá x1 tiende a 0, acá x2 tiende a 0. Está infinitamente diluido, por lo que su fracción molar es muy pequeña. Utilizando esta ecuación de Margules, vamos a poder calcular la presión total del sistema por medio de esta ecuación. Esto en función de las fracciones molares del componente líquido. Y vamos a poder determinar la fracción molar en la fase vapor con esta relación. X1, coeficiente de actividad del componente 1 por presión de saturación de ese componente, entre la suma de estas presiones parciales. Básicamente, en la fase gas, esa ecuación surge de la ley de Dalton. En realidad tendríamos presión parcial del componente 1 entre presión total, que es presión parcial del componente 1 más presión parcial del componente 2. Esta se calcula en función del coeficiente de actividad del componente 1 y para el componente 2 se calcula igual. Este es el modelo de Margules.